Soyuan es el único hijo de Tepian, líder de la pandilla Bulldog, quien tenía a su mano derecha a Yanhui. Y para ver quién se quedaba con la pandilla, ambos se enfrentaron y ganó Yiwan sin hacer el mínimo esfuerzo. Yiwan disolvió la pandilla y retornó a su vida como un ciudadano más y desapareció. Ya han pasado 10 años de eso, pero él todavía sigue trabajando con su pandilla. Por otro lado, tenemos a una policía. Una noche, ella entra a una discoteca y anda por los pasillos hasta que choca con un mesero y eso hace que varios paquetitos de pastillas que llevaba salgan volando y Iwan aparece ahí para evitar que ella se caiga. Al rato, hay un incidente con el dueño del local que le pide a Iwan que se vaya porque no es bienvenido. Pero él agarra esa botella de whisky porque sabe que han echado pastillas ahí. El dueño, para evitar que compruebe eso, rompe la botella y comienza a golpear a su empleado, y Yuan sale en su defensa. Una se acerca de curiosa y la manta que la cubría termina cayendo y todos ven su traje de policía. Ella dice que no lo es y no le queda más que acercarse y esposar a Yuan, pero él le dice que es un error, pero para eso todos los tipos involucrados ya han desaparecido. Y él nota algo raro en ella y le pide su identificación de policía. Y ella miente diciendo que la dejó en otro lado. Obvio, él no le cree, pero en eso llegan policías reales y la amiga de Una la ayuda a salir del local. Los policías se llevan a Yiwan esposado mientras él insiste en que es un error y grita enojado quién es ella, cuando los policías le quitan las esposas de juguete. En realidad, Una es una youtuber que vence monstruos mientras promociona juguetes, como el kit de policía. Iwan vive con su pandilla y esa mañana le informan que esas pastillas que vio son unas sustancias muy populares en Tailandia y nota que son las que llevaba Una. Más tarde, Una está en su trabajo de medio tiempo y va a una tienda de mandús y ve salir a Yuan de ahí y al reconocerlo corre a esconderse y desde ahí ve cómo le pide a un niño dinero y que le dice que tiene ojos en todos lados y que no lo tome por tonto tomando lo que no le corresponde. Una piensa que le está robando y corre a pegarle y sale huyendo. Yiwan regresa al restaurante y lo que pasó es que la dueña del puesto salió y el niño entró a robar. Ambos se conocen desde hace mucho y se tienen confianza, tanto que la señora le dice que ya es hora de casarse y que puede presentarle a una mujer si quiere. Él responde que no porque apenas y puede cuidar de las personas que tiene a cargo. Yiwan sale y caminando ve de lejos al Soyu que está siendo molestado por un señor borracho y que le termina descubriendo el rostro justo delante de Yiwan. Él la reconoce y ella sale huyendo de él y termina atrapándola. Y mientras le pone unas esposas, le dice que seguro es de la pandilla Kitty o Gatito y por eso pretendió ser policía para ayudarlos a escapar, y le pregunta por las pastillas. Ella le dice que no son sustancias ilícitas, sino caramelos, y que se lo demostrará, y saca de su mochila y se come todos los caramelos. Él comienza a golpearla para que escupa todo, pero termina atragantada, y cuando expulsa el caramelo, entra directo a la boca de Yiwan. Después de eso, ambos salen del hospital porque él necesitaba comprobar que de verdad eran caramelos. Y le pregunta por qué fingió ser policía. Y ella le dice que no puede andar golpeando a las personas. Y él le deja en claro que se mantenga alejada de él en un radio de 50 metros. Una busca a alguien llamado Yungu desde hace años. Y pues aquí tenemos al fiscal Yungu, quien es fiel creyente de que los criminales no cambian. ¿Y a qué se dedica Yiwan? Pues es CEO de una empresa de alimentos, donde contrata a exmatones y presidiarios para darles una nueva oportunidad en su empresa. A la par, va desbaratando pandillas. Su empresa ha ido a un festival de alimentos para niños donde también está Ana, y nota que nadie va al puesto de ellos. Y es porque las personas, o mejor dicho, los padres, los juzgan por ser ex convictos. Y no son los únicos que los juzgan, sino también otros empresarios y distribuidores no los toman en cuenta por esa misma razón. Pero a pesar de eso, tienen otros clientes que trabajan con ellos y hacen que la empresa vaya bien. En el festival se arma un escándalo porque uno de los papás ha tirado esos alimentos y Una interviene para evitar que se peleen. Más tarde, Yiwan llega al lugar y requinta a su trabajador diciéndole que se debió comportar a pesar de que lo provocaran, diciendo que eran ex convictos,
porque al fin y al cabo es cierto, y les pide que guarden todo para irse. Mientras va recorriendo la feria, ve a Una jugando con los niños y la mira en cámara lenta, y siente algo en su pecho. Yuan está en el baño y sabe que ha sentido algo, pero prefiere no tomarle importancia, mientras que Una también ha ido a los baños, pero antes prefiere limpiar un poco la harina que ha dejado, y en eso sale Yuan, y ella, sin querer, lo golpea con el palo del trapeador, y él prefiere ocultar su rostro cuando la ve, y eso hace que casi se caiga, por lo que ambos se sujetan, y ella lo reconoce, y él termina cayendo por las escaleras. Se llevan a Yuan en la ambulancia mientras Una mira de lejitos a escondidas. Mientras sus empleados ya lo estaban matando, Yuan finalmente despierta pero con 2 costillas rotas por el escobazo que Una le dio. Él pasa la noche recordando a Ona y la busca en YouTube y descubre que estaba disfrazada de policía por uno de sus videos y no es el único viéndola, el fiscal también está chequeando su canal. Y Yu también está al tanto de quién es Yuan y que su grupo se lleva mal con Yanhui, el líder de la pandilla a la que ganó al inicio. Se pregunta por qué Yuan fue al club de Yanhui y que es raro. Por otro lado, Yuan se ha amanecido viendo todos los videos de Ona y no deja de sonreír. Hasta se la imagina a su lado, la ve en todos lados y lucha contra eso, tanto así que cuando de verdad la ve cree que es una alucinación y está a punto de golpearla, pero al tocarla nota que es real. Una ha ido a dejarle unas vitaminas y a devolverle sus lentes que dejó caer, y él, todo nervioso, se hace el fuerte diciendo que todo está bien. Ella se despide, pero sus cosas caen de su mochila y caen muchos artículos de defensa personal, y él le dice que debe estar bien preparada para defender a los niños de los monstruos. En eso llegan sus empleados y él la esconde en su cama y se echa a su lado mientras escucha cómo sus trabajadores le informan sobre Una y que sospechan que es una espía del clan Gatitos de Yanhui. Yuan les ordena que se vayan mientras Una fracasa en su intento de no mirar las cicatrices de él, y ambos se sienten aliviados cuando los otros se van, y después de mirarse y alejarse mutuamente, ella se va, mientras que esto es lo que le faltaba a Yuan para caer completamente por ella. Una va a contarle a su amiga que hablaban de romperle todos los huesos y concluyen en que quizás son mafiosos ocultos tras una empresa de alimentos. En ese momento, comienza a recibir un montón de notificaciones de su canal, y es que han subido un video sin su consentimiento, pero cuando llega a su empresa se da cuenta que fueron ellos quienes lo subieron, y piensan dejarlo ahí porque se ha hecho viral. Ella le reclama a su jefe porque hacen ver como malos a los de la empresa de alimentos, y de nuevo sale aquí el prejuicio contra ellos. Y pues quien también lo ve es Yuan, que luce algo decepcionado con solo ver el título combatiendo al villano que prepara mala comida. Y es la pelea en la feria de alimentos. Hyu también ha visto el video y se preocupa porque los comentarios no son buenos. Y él teme que el clan de Yuan le haga algo a Una en venganza. Por su lado, Una está triste. Los comentarios de las personas son de decepción, por ponerse en riesgo al enfrentarse con exconvictos, solo por generar vistas. Pero sabemos que no fue así, y ahora se da cuenta que tampoco puede ingresar a su cuenta. En el hospital, Yi-Jun, el secretario de Yuan, le informa que ese video ha afectado a la empresa, y ha afectado el lanzamiento del producto. Yuan pregunta si están seguros de que ella subió el video. Y le dicen que es lo más probable ya que ellos manejan su contenido, mientras que Hyun-woo sí sospecha que Una no hizo ese video porque es muy diferente a sus otros videos, y su compañero le comenta si acaso Una es su crush, porque la defiende mucho y sabe que odia mucho al clan de Yuan, pero no tanto como para que defienda así a esa chica. Yuan y su secretario van a la productora de Una y le informan al jefe que los van a demandar por daños a la empresa, así como a sus trabajadores a quienes han difamado. El jefe les responde que quitarán el video y que sus creadores a veces no lo escuchan. Y hacen de todo por ganar dinero, y le echa toda la culpa a Una. Cuando ya casi va a decir que la despedirá, Yuan le dice que no es necesario, que se conforma con que eliminen todos los videos compartidos y que publiquen una carta de disculpa. Mientras todos están pendientes de esa reunión, Una va al escritorio de su jefe y toma los videos grabados en la feria y lo guarda. En eso, cruza miradas con Yuan, quien triste la ve y se va.
Ella va tras él y se disculpa por lo del video, pero él le dice que si quería ganar dinero, se lo hubiera pedido, o es que no quiere recibir dinero de ex convictos, y que sus empleados no fueron a la feria a causar problemas, solo fueron a promocionar la comida para niños que ellos hacen, pero parece que la única que fue con otro motivo fue ella, y se va. Al salir del ascensor, se cruza con la youtuber más popular de la empresa, y ella parece reconocerlo. Más tarde, Luna presencia lo que el video ha ocasionado a la empresa. Las tiendas no quieren sus productos y eso está afectándolos. Ji-Wan comenta que se contiene 100 veces, pero cometen un error y son juzgados por esa única vez. Esa noche, Luna comienza a trabajar en un nuevo video y al día siguiente su jefe la reclama por haber robado el material original y hacer otro video. Y es ella quien le deja en claro quién editó un video malintencionado. Ji-Wan ve el video donde se muestra el contexto completo de cómo se inició la pelea y que ellos en todo momento guardaron la compostura y que quien subió eso anónimamente sugiere que cada persona saque sus propias conclusiones. Ji-Wan sabe que fue Una quien lo subió y pregunta por qué no lo hizo en su canal. Il-jung sugiere que quizás no tiene acceso a su cuenta y se equivocó en juzgarla. Y Ji-Wan está ahí lamentando lo que le dijo antes. Más tarde, Una termina su voluntariado en el hospital y pasa a visitar a Ji-Wan, pero no le abre y le deja una bolsita en su puerta y se va. Y es que él no estaba ahí, había salido a caminar y la ve cuando sale de la tienda y la sigue hasta el paradero, donde ella lo ve a pesar de sus intentos de ocultarse. Ji-Wan se sienta a su lado y Una se disculpa, pero él también lo hace y que malinterpretó todo. Y ella, para evitar el momento incómodo de silencio, se despide. Ji-Wan abre la bolsita y encuentra una carta de disculpa junto a una manzana. Al día siguiente, en el paradero, Hee-woo la ve y se le queda mirando. Cruzan, pero solo la mira irse en un taxi, y es que ha salido la noticia que niños han sido intoxicados con leche que justo ella promocionaba en la feria. Llega al hospital y Ji-Wan la ve. Ella va corriendo a ver a uno de los niños a los que le regaló la leche y afortunadamente no las tomó, pero al salir ve que llegan una cantidad enorme de niños a emergencia. Una de las madres la reconoce y comienza a reclamarle y todos comienzan a culparla, pero llega Ji-Wan a protegerla de que le caiga una de esas cajas de leche que le acababan de tirar. Se acerca a ella y le dice que cuente hasta 10. La carga y le dice a las personas que vayan a lanzar esa leche a la compañía que las produce y salen. Afuera la baja y ella la reclama por sacarla, y aunque él le dice que no es responsable de la intoxicación, ella le responde que ella lo recomendó, así que en parte sí lo es. Llega Il-jung y recoge a ambos y llevan a Una a su casa. Ahí su amiga tiene un flechazo con Il-jung. Una se despide e Il-jung le da su tarjeta diciéndole que cuando necesite que la lleven a algún lugar, que le avise. Y igual lo mira serio y le ve irse, y de la nada grita que su saco tiene una gran mancha y Una regresa para decirle que la lavará, pero él le dice que no se preocupe y vuelve a gritar que hay una mancha y vuelve a rechazar que ella lo lave y vuelve a hacer lo mismo. Una le cuenta a Mio, su amiga, que hasta los 7 años se sintió sola, hasta que apareció Hee-woo, con quien se hacía compañía y cuidaba de ella. Eso quería transmitir también en sus videos, pero no tomó tan en serio la responsabilidad que tenía a la hora de comunicar. Al día siguiente, ella regresa al hospital y le informan que todos los niños han sido dados de alta, excepto uno, y conversa con la mamá de esa niña. La señora le cuenta que su hija era su fan y que ella es mamá soltera y que afortunadamente puede trabajar desde casa, y por eso ponía videos a su hija. Pero otros canales solo hacían que él le pidiera más y más juguetes. En cambio con ella, su hija aprendió a jugar sola, a crear. Y le agradece por eso, y que la culpó sin razón y que debió estar más pendiente de su hija. Y le agradece de nuevo por ser la compañía de su pequeña. Una va a su trabajo y el jefe de nuevo busca echarle la culpa. Ella le dice que ya pidió disculpas y que dejará de subir videos por un tiempo. Por otro lado, Ji-Wan se encargó del tratamiento de todos los niños hospitalizados y ahora les dará soporte legal para demandar a la empresa lechera. Y llega a buscarlo la youtuber que lo reconoció antes y le dice que ha ido a pagarle la deuda que tenía con ellos. Él mira el papel y le dice que vaya a la oficina del clan Gatitos, que seguro ellos le recibirán el pago. Pero ella insiste y pregunta si no la recuerda.
Y él, como evitándola, responde que le ha prestado dinero a varias personas y se va diciendo que está ocupado. Esa noche, Ji-won va a buscar a Yeon-wi para decirle que deje libre a Yoon-taek, que él ya pagó sus pecados y estaba reformándose, y le lanza esas sustancias que parecen caramelos, y le dice que sabe que están distribuyéndolas y que volverá a recuperar a Yoon-taek. Ji-won conoce a la familia de Yoon-taek, un ex convicto que lo buscó y que decidió cambiar de vida cuando se enteró que tenía una hermana. Pero no está seguro de si fue por su propia cuenta o lo presionaron. Igual la tentación de regresar a lo mismo siempre está. Y ahora que Una está sin trabajo, ha aceptado la propuesta de la otra youtuber de que vaya a limpiar su casa, mientras que Il-jeon ha ido al salón de Mio para un corte de cabello, y escucha que Mio le grita a Una porque ha ido a limpiar la casa de Yena, y de inmediato le cuenta eso a Ji-won, quien estaba en una crisis existencial ya que los videos de Una ya no están disponibles. Una termina de limpiar la casa y ya se está yendo cuando llega Yena, con otras dos youtubers que se sorprenden al saber que Una ha ido a limpiar la casa. Ji-won llega a la dirección con el corazón latiendo fuerte y se esconde cuando ve a Una y ve cuando le dan su pago, y ella dice que es demasiado la paga y que sí, necesita dinero, pero que es mucho, y que le enviará su vuelto cuando llegue a casa. Yana le pregunta por qué sigue actuando así, sabiendo que llevó gente a propósito y que esperaba al menos un regaño. Pero Una solo le dice que no sabe qué hizo para que la odiara, y Yana responde que es porque hace que el trabajo como youtuber se vea tan fácil, y Una le dice que es justo lo que quería, hacerlo así de fácil para los niños, y se va. Y Yana ve a Ji-won y le pregunta si fue a verla, pero él no quita la vista de Una y la sigue, pero Yana lo detiene. Una va a cenar y Ji-won se aparece y se sienta con ella. Se sirven sus bebidas y él se atora cuando ella le pregunta si le gusta a Yana, y él le dice que ella nunca ha obtenido un like de él, y solo le dice que el único canal que seguía ha cerrado. ¿Y cómo llegó Hyunwoo a seguir a Una? Pues en una cita a ciegas fallida, estaba lloviendo y ella le dio un paraguas para niños con el logo de su canal. Para él ese momento fue especial, todavía guarda el paraguas. Mientras tanto, Una le comenta a Ji-won que odia a los gangsters porque cuando llegaban siempre rompían cosas y lo único que podía hacer cuando se iban era limpiar. Y él se disculpa por eso, y ella le pregunta si acaso es uno de ellos y que desearía que no lo fuera. Ji-won responde que también desearía eso. Una toma hasta emborracharse y le dice que vive todavía muy lejos, y él la carga y se van. Pero eso es fantasía. En realidad es él quien se ha emborrachado después de solo un vaso que tomó al confundirse de botella. Ella intenta llamar a un taxi pero lo pierde de vista y comienza a buscarlo y escucha a alguien gritando en unos juegos para niños. Y él, al verla, la llama Hermana Mini, como su canal de YouTube. Y ella le dice que deben irse, pero él comienza a jugar con ella como un niño. Él no para, ni cuando se golpea el cuello. Comienzan a columpiarse y ella recuerda cuando jugaba con Hyunwoo y le propone a Ji-won columpiarse de pie, pero él solo la mira muy feliz y la felicita porque lo hace muy bien. Y ella le agradece por eso porque nunca la habían felicitado por hacer algo bien, que siempre ha sido muy torpe y que quizás creía que era buena en algo que le gustaba, pero resulta que ahora también debe ser buena en eso que ama para poder seguir haciéndolo. Y él le responde que es buena en muchas cosas, como hacer burbujas, y también bebiendo. Y ella le pregunta cómo sabe que es buena haciendo burbujas, y que se ha visto sus videos. Y él evade diciendo que ya deben irse, pero antes siguen ahí jugando un rato más y terminan tirados en el suelo diciendo que son un poco felices. Y él le pide que siga haciendo sus videos porque admite que extraña verlos. Ella, nerviosa, se pone de pie y se tropieza y cae sobre él. Y como los borrachos dicen la verdad, él le dice que es más pesada de lo que parece. Y Yang llega para llevárselo y en el camino Ji-won le dice que ha pasado un bonito rato y que está realmente feliz. A la mañana siguiente, Ji-won está recordando todo lo que hizo, con vergüenza. La verdad es que se la pasa lamentándose toda la mañana y queda en shock cuando recibe un mensaje de Una preguntándole si llegó bien y que le avise para que le lleve su abrigo. Y es que Una consiguió su número porque la tarjeta que le dio Il-jeon no era la de él, sino la de su jefe.
Una llega a la fiscalía para reunirse con Hyewoo, y cuando ella lee su nombre se sorprende y le pregunta si de verdad se llama así, y el extrañado responde que sí. Y se pone más raro cuando él le dice que tiene 36 años, y es que ella quiere saber si es ese Hyewoo de la infancia. Él comienza a preguntarle sobre lo que pasó esa vez en la discoteca, y reconoce a un tipo con una cicatriz, y Hyewoo pregunta si escuchó que habló de ese tipo con Ji-won, pero ella le dice que no, y también que lo que pasó con el video fue todo un malentendido. Terminan y Hyewoo le da su tarjeta diciéndole que lo contacte en cualquier momento si recuerda algo más. Al salir, ella se queda mirando su nombre y no se percata que va a pasar una moto que la va a salpicar con agua, pero aparece Hyewoo para protegerla con el paraguas que ella le dio antes, y al notarlo le pregunta cómo lo tiene, y le dice si es el tipo al que rechazaron, y se alegra al saber que es él. Hyewoo intenta explicarle que no fue rechazado, pero pierde el tiempo porque ella no lo escucha porque lo llena de preguntas. Antes de que él se vaya, ella le va a preguntar algo, pero él debe responder una llamada y se va. Ella le devuelve el paraguas diciéndole que es un regalo para él. Por otro lado, Ji-won está preocupado porque le mandó un mensaje a Ona, pero al final agregó un FK, sin querer, y piensa que lo puede malinterpretar, y la llama diciéndole que elimine ese mensaje, por favor, y escucha cuando ella le reclama a alguien por sacar sus cosas de su casa, y le dicen que su jefe ordenó eso, así que va a reclamarle y le dicen que su contrato expiró. En pocas palabras, que está despedida. Y ella le sigue reclamando porque ni siquiera ha dejado que se despida de los niños. Ella regresa al que era su edificio y se queda esperando ahí con sus cosas, hasta que solo toma su mochila y el abrigo de Ji-won, y va a su antiguo barrio y llega hasta una casa grande y recuerda cuando de pequeña fue a buscar a Hyun-woo ahí, porque alguien la perseguía y cuando entraron alguien detuvo la puerta y tuvieron que salir huyendo. Él la escondió en un depósito para la nieve y lo escuchó llorar. Ella da media vuelta y ve a Ji-won, y él la protege con el paraguas mientras ve su mochila, y ella le miente diciendo que se iba de viaje y justo comenzó a llover. Ella le pregunta qué hace ahí, y él responde que vive en esa casa grande desde hace 8 años. Ella luce un poco decepcionada, y él, con la excusa de que su abrigo es caro y debe verificar que está limpio, la invita a pasar a su casa. Ella sabe que la despidieron. Mientras tanto, Il-jang está con Mio buscando a Ona, y después de una llamada le dice que esté tranquila porque está con su jefe, y le aclara que, aunque puede dar miedo, él es confiable. Mio le pregunta si él también es un ex convicto, mientras se aleja un poco. Y él responde que no, pero sí, que manejó ebrio pero no lo llegaron a atrapar, y ella le dice que debió ser castigado por eso, y él se lo toma con gracia y ella lo invita a comer, pero él le dice que ella comió y se va. Una está haciéndose y comienza a llorar cuando lee los comentarios de su canal, donde le ponen que esperan que regrese pronto. Sale y se despide agradeciéndole, pero él le pide que se quede a comer. Le cocina, pero cuando regresa la encuentra dormida en el mueble y la cubre con una manta. Una despierta al día siguiente en una habitación que no reconoce, mientras que afuera los empleados de Ji-won, que también viven con él, están preparando el desayuno preguntándose quién es el invitado. Y sale Una y los asusta hasta que Il-jang les dice que ella es la invitada, y al ratito sale Ji-won y todos se sientan a desayunar, aunque algunos se sienten un poco incómodos por su presencia, porque es raro tener a una mujer ahí. Y ella también se siente un poco incómoda porque quiere ayudar, pero ellos ya tienen repartidas sus tareas, pero finalmente encuentra en qué ayudarlos. Así que ambos terminan yendo juntos en el auto y van conversando. Ella le pregunta por qué comenzó una empresa con ex convictos como trabajadores, y él responde que es porque ellos están más predispuestos a cometer delitos nuevamente, y que a veces la misma sociedad los lleva a eso, y que no confía en ellos, y es justamente por eso que los mantiene a su alrededor. Por otro lado, Yana está reunida con un grupo de los trabajadores de Ji-won y es porque la quieren contratar para que haga publicidad de su producto. Pero ella le dice que ella tiene otra oferta y que la única forma de irse con ellos es pagar su deuda. Y es que antes, cuando el clan de Ji-won y el clan Gatitos eran uno solo bajo la orden de su papá, a Yana le querían cobrar una deuda que ella heredó de su papá. Y Ji-won apareció a decir que le perdonaban la deuda.
Ella fue tras él a preguntarle si realmente espera que le crea que después no vendrán a cobrarle de nuevo la deuda, y él se va diciéndole que no es su deuda. Ambos llegan al lugar y él le dice que bajará primero. Una niña lo detiene diciéndole que no puede pasar, y Euna baja para ayudarlo y conversa con la niña explicándole que Yiwan ha ido a ver su casa, y que él es el jefe de su hermano y que está preocupado por él, por eso lo está buscando. Él pasa mientras Euna juega con la niña. Sale después de revisar la casa y de lejos sonríe viendo a Euna jugando con la niña, hasta que ve llegar una camioneta de donde baja Hyun-woo, y lo ve sorprendido, y más cuando Euna lo saluda. Hyun-woo se presenta como fiscal y cuando Ji-wan va a darle su tarjeta, Hyun-woo le dice que todos los fiscales conocen a Ji-wan de Clan Bulldog, y él le dice que es Ji-wan, el CEO de una planta de alimentos. Hyun-woo se acerca a la niña y le dice que tenía miedo de que malos hombres vayan a buscarla, pero que agradece que esté jugando con una linda chica. Y Euna le explica que han ido a buscar a un empleado de Ji-wan, y el fiscal le pregunta si sabe qué tipo de trabajador es, y que es peligroso que esté ahí con él, a lo que Ji-wan responde que Euna no tiene nada que ver con él y que solo la llevó porque le debe un pequeño favor y le pide que se regrese con ella. Y así lo hacen, y Hyun-woo le pregunta qué relación tiene con Ji-wan y si le tiene miedo, pero ella responde que no, y que ella lo ve como un jefe preocupado por su empleado, y le pregunta por qué parece que lo odia mucho, y Hyun-woo responde que no lo odia, sino que es por todo lo que ha visto como fiscal y que personas como él no cambian fácilmente, y que para él, Ji-wan es la persona más peligrosa que puede haber. Llegan a casa de Euna y quedan al día siguiente para conversar, y antes de que ella se vaya, Hyun-woo le dice que le gusta, que los niños han dicho que le gusta su canal y que debe tener confianza en ella porque no es fácil ganarse a las personas. Y es que antes, los del clan entraron a un edificio a destruir todo, y Hyun-woo vio a una señora tirada en el suelo golpeada, y a su lado estaba Ji-wan con un bate. Él corrió hacia la mujer y junto a su nieta intentaron ayudarla, pero Ji-wan los vio, los miró con furia. Más tarde, Euna regresa a la casa para recoger su mochila y comienza a explicarle a Ji-wan por qué conoce al fiscal, pero él le dice que no es necesario que le dé explicaciones y que de ahora en adelante no confíe ni siga a personas como él, y que el fiscal tuvo razón al decir que cualquier cosa pudo pasarle. Ella le agradece y se va, pero antes le pregunta si su nombre de verdad es Euna, y ella asiente. Él se queda sin palabras. Euna va a pasar la noche en un spa y se encuentra con Hyun-gi, quien le cuenta que fue a pasar la noche ahí también porque cogió el sello de Ji-wan sin permiso para firmar un contrato con Yena y tiene miedo de regresar. Además, le cuenta su historia de cómo Ji-wan lo acogió, y cuando va a salir a recoger el contrato, se encuentra con los matones del otro clan que lo reconocen, y él no cae en las provocaciones, y por eso Euna también entra a ayudarlo. Y cuando ya los iban a atacar, aparece Ji-wan, que con su sola presencia ahuyenta a todos. Ahí se entera que Hyun-gi tomó su sello y que hizo lo del contrato, y le dice que es su responsabilidad y que él debe asumir cualquier penalidad para anular ese contrato. Sale con Euna y le ofrece que vaya a su casa y que se quede ahí hasta que encuentre un lugar. Y ella le dice que no puede estar ahí gratis, que pagará su alojamiento o que si quiere puede cocinar y limpiar. Y él pregunta si puede darles clases. Y ella, feliz, dice que tiene a la persona correcta frente a él. Ya le han asignado una habitación. Está justo al lado de la de Ji-wan y en la noche conversan un poco. Y él nota que hay un bichito en la cara de Euna y cuando se lo saca roza su cara. Y ella le agradece y le dice que irá a lavarse, pero ella solo quería salir corriendo porque su corazón comenzó a latir muy fuerte y se pregunta si es porque sintió vergüenza. Más tarde, Il-jung le informa a Ji-wan que Euna vivió cerca a esa casa hasta los 12 años y le pregunta si la conoció cuando era niña. En eso, ve a alguien caminando en el patio y baja a verificar, y resulta ser Euna. Ambos se sorprenden y él se disculpa por confundirla por un ladrón, y ella le dice que no se preocupe, y él aprovecha en preguntarle qué hacía la otra vez rondando la casa, y ella le cuenta que vivió ahí de niña, y que estar por ahí le trajo buenos recuerdos que tuvo con una buena persona, y que después de un tiempo sus papás se divorciaron y ella se mudó, y le agradece a él porque ese día que llovía fue él quien salió. Por otro lado, Euna se ha encontrado con Hyun-gi para hacerle ver que debe volver a casa,
mientras que Yuan le dice a Yena que continuará con su contrato, y ella le dice que no se olvide de las condiciones que puso, que él debe estar presente en todas las filmaciones. Por la noche, Eun-ah se reúne con Hyun-woo y le cuenta sobre ese amigo que tuvo y que ella fue la culpable de que ya no se volvieran a ver y que ahora quiere verlo al menos una vez más. Mientras que en la casa, a Eun-ah le están preparando su fiesta de bienvenida y ella llega pero con otra persona. Es Sang-gi, quien se disculpa con todos y les dice que está muy arrepentido. Yi-wan deja que se quede siempre y cuando presente una carta de disculpa. Es toda sugerencia de Eun-ah. Y luego se presenta Eun-ah diciendo todo lo que le gusta y lo que no. Y Yi-wan se da cuenta que hizo varias cosas de las que a ella no le gustan. Comienzan a beber y a jugar. La pasan muy bien, mientras que Yi-wan no puede dejar de mirar a Eun-ah. Terminan y Yi-wan va a buscar a Eun-ah al patio, que ha salido ahí a terminar de tomar. Él le sugiere que entre a descansar, pero ella le dice que todavía no, y le propone jugar, pero él insiste que descanse. Así que ella sujeta su rostro muy cerca y le dice que sus ojos están brillando mucho, y se acerca más y más, y se queda con sus labios sobre los de él, y luego cae dormida. A la mañana siguiente, Eun-ah se está lamentando de lo que hizo, mientras que Yi-wan no deja de pensar en ese momento. Ambos se encuentran y Eun-ah le dice que bebió tanto anoche que no recuerda nada y que será mejor no beber en un tiempo. Y él le dice que es una buena idea porque luego podría estar envuelta en una desagradable situación y que debe ser cuidadosa, y ella le dice que lamenta escuchar que fue desagradable y que tendrá más cuidado desde ahora y se mete a su cuarto. Luego sale al patio y recuerda que junto a su amigo de niños enterraron una cápsula del tiempo y justo la llama Hyun-woo y ella comienza a preguntarle si alguna vez enterró una cápsula del tiempo. Y más preguntas así que se da cuenta y luego se disculpa. Él le dice que sí y le pregunta si tiene algo que hacer, si no, para que se vean. Mientras que Yena está en conferencia de prensa promocionando los alimentos y su jefe se dice que sigan ahí tomando fotos, a ver si alguna de esas llega a ver la luz. Uno de los periodistas le pide que pruebe uno de los productos, pero ella por contrato puso que no lo haría. Aún así le piden que finja. Y ella lo hace, pero con miedo. Y pues comienza con una reacción alérgica. Y Yi-wan se ha percatado de esto y la retira para llevarla al hospital. Esa noche, Eun-ah comienza con las clases, pero primero le cuentan lo que pasó. Y ellos exageran diciendo que abrazó fuerte a Yena para ayudarla. Y Eun-ah, un poco celosa, los interrumpe y les hace un examen para saber el nivel en el que están. Varios de ellos no terminaron el colegio. En eso, Yi-wan llega y se queda a escuchar a escondidas cuando le preguntan a ella que describa a Yi-wan con 2 palabras. Y ella responde matón de hombro, una palabra que describe a alguien con hombros anchos, pero él se ha quedado solo con la palabra matón y está triste. Y cuando se cruza con ella y le pregunta cómo estuvo su día, él a cada rato menciona la palabra matón. Y ella se da cuenta que seguro la escuchó antes y comienza a reírse y se va diciéndole que él mismo debe darse cuenta. Y él googlea y entiende a qué se refería. Y pues ni corto ni perezoso comienza a entrenar hombros, a pesar de haberlo dejado por una lesión que tuvo en el hombro. Y en el desayuno, los trabajadores exponen a su jefe diciendo que Eun-ah se está aprovechando de un pobre hombre de 36 años que nunca ha tenido una relación con una mujer. Y luego hablan sobre Yena, y él pide terminar el contrato porque resulta que tiene alergia a la carne, y así no puede promocionar sus productos. Eun-ah se reúne con Hyun-woo, y cuando él le ayuda a ponerse el cinturón, hay un acercamiento ahí. Y ella para disimular voltea y se imagina a Yi-wan enojado mirándolos. Por otro lado, algo pasó la noche anterior entre Il-jung y Myo, que no se pueden quitar de la mente. Mientras que Hyun-woo sigue haciendo cosas que hacía ese pequeño Hyun-woo que Eun-ah recuerda. En eso, llaman a Hyun-woo para avisarle que la hermanita de Yoon-taek ha desaparecido y juntos van a la casa y les dicen que tanto la abuela como la niña desaparecieron hace unos días y que sus pertenencias siguen ahí. Ambos regresan por la noche y Eun-ah llama a Ji-wan para preguntarle si sabe algo de la niña y él da a entender que ya sabe que ha desaparecido. Y cuando ella le dice que está con el fiscal, Yi-wan le dice que regrese a casa para conversar y cuelga.
Una baja del auto diciéndole a Hyun-woo que irá a averiguar sobre la niña y le avisará. Hyun-woo sabe que ella hablaba con Ji-wan, así que lo llama y se reúne con él, y de frente le pregunta dónde está la niña. Y Ji-wan le dice que ella está a salvo, pero que no puede decirle dónde está, y comienzan a discutir sobre meter a una en esto. Y Ji-wan pregunta por qué le molesta tanto, si acaso es porque su registro está como un ex convicto, y Hyun-woo responde que él lo vio en el incidente del hotel hace 10 años. Más tarde, Una llega a la casa y la espera Ji-wan, quien le dice que si acaso piensa también que le hizo algo a la niña y que ambas están bien. Y pregunta que desde cuándo es amiga del fiscal y si acaso no es capaz de contarle al fiscal dónde vive ahora. Una no responde y él, decepcionado, entra a su casa. A la mañana siguiente, todos despiertan con una alarma y ordenan que todos suban a la camioneta. Nadie le explica nada a Una. Así que ella a escondidas también se sube y llegan a una fábrica. Los reciben un grupo de carniceros que comienzan a descargar la carne y las operarias creen que Una es una de ellas y la llevan a trabajar. Así que todos fueron con sus herramientas y cuchillos para ellos mismos trabajar con la carne. Las operarias también son ex convictas y Una está ahí un rato escuchando sus historias y todas tienen mucha gratitud hacia Ji-wan, ya que ellas al salir de prisión no conseguían trabajo, solo él las recibió. La jefa manda a Una por etiquetas y ella le pregunta a Mano, uno con los que convive, que la manda a un congelador y termina encerrándola ahí. Una intenta salir pero no hay nadie, hasta que escucha un ruido y de la oscuridad sale Ji-wan, mientras que Mano regresa a su puesto diciendo que quizás acaba de cometer un grave error. Una y Ji-wan se sorprenden al verse ahí, y él comienza a intentar abrir la puerta pero no puede, y la batería de su celular ya se ha acabado, y al saber que ella no lleva su celular, comienza a preocuparse. Una le cuenta que sus trabajadores lo aman y que saben bien quién es, y que la empresa significa mucho para ellos y que siente que él es una buena persona. Mientras que Mano explica que solo quería darles un tiempo juntos a los dos y cuando le piden la llave para ir a sacarlos, él no la encuentra. Ji-wan pone su abrigo a Una porque ella ya está congelándose y después de un rato ambos lo están. Así que Ji-wan le avisa que hará lo que hacen los pingüinos emperadores y procede a abrazarla por la espalda. Hasta que finalmente abren la puerta y Ji-wan sale con Una en brazos. En el hospital, Ji-wan permanece al lado de Una hasta que ella despierta y ella recuerda cómo él intentaba mantenerla despierta hablándole de pingüinos. Ella dice su nombre y él está aliviado. Una le dice que algunos papás no harían lo que él hizo con ella y que qué significa ella para él. Ji-wan intenta comenzar a explicarle, pero entra su equipo para disculparse y él comienza a regañarlos, tanto que Mano comienza a llorar y va hacia Una llamándola cuñada para que luego se lo lleven. Por otro lado, Il-jong y Mio se encuentran en el hospital y él le dice que su amiga ya despertó y que está estable y agrega que lo que pasó esa noche fue un error y que lo siente. Y cuando va a bajar, ella le dice que solo iba a preguntar si llegó bien a casa esa noche, y sale del ascensor. Se encuentra con su amiga y después de saludar a todos, se ve obligada a meterse al cuarto, cuando Il-jong llega y comienza a renegar porque se siente avergonzada. Luego entra Una y Mio le dice que Hyun-woo la estuvo llamando y si acaso ya comprobó que él es a quien buscaba, pero ella le dice que aún no le ha preguntado, por lo que Mio responde que pronto lo sabrán porque ella misma le preguntará ahora que vendrá a visitarla. Una baja corriendo a darle el encuentro a Hyun-woo para llevarlo a otra zona del hospital y evitar que se encuentre con Ji-wan. Ella le cuenta que lo que tiene no es grave y que solo está recibiendo vitaminas. En eso, aparecen 3 niños que Una veía seguido cuando iba a hacer sus voluntariados, y le dicen que la extrañaron mucho, y cuando ven a Hyun-woo, preguntan si acaso es un novio. Ella dice que no, pero él les pregunta si creen que ambos se ven bien juntos, y comienza a jugar con ellos. Mientras tanto, Ji-wan ha ido a dejarle sus zapatos y se encuentra con Mio que le insiste para que le espere en su cuarto. Una se despide de Hyun-woo y al entrar a su cuarto ve a Ji-wan sentado durmiendo y se sienta silenciosamente frente a él para mirarlo hasta que él despierta. Y ella le insiste para que vaya a descansar, pero Ji-wan dice que no y que todo está bien. Pero al final lo convence y se queda en su cama recibiendo vitaminas mientras ella se sienta a su lado. Y ella le pregunta cómo era de niño,
porque ahora de grande ve que no duerme con facilidad y que es muy sensible a los ruidos y que además se siente más cómodo en la oscuridad y que frunce el ceño cuando duerme. Y se pregunta si ese niño estaba bien. Y después de un rato en silencio, Iwan le cuenta que cuando era pequeño se mudaba seguido y que por eso no se abría mucho a las personas porque al final sabía que ya no los vería. Pero que hubo una persona con la que sí lo hizo, y era porque consideraba que eran similares, que ella se veía sola y por eso quería estar a su lado, y que perdieron contacto pero que cree que le está yendo bien en algún lugar. Al día siguiente, Ji-wan despierta y se sorprende y sale en silencio de la habitación, y no se da cuenta que se le cae su billetera. Por otro lado, Mio se ha quedado dormida en las bancas y despierta con el cuello entumecido y se relaja un poco cuando alguien comienza a hacerle unos masajes. Ella bien creída que es la señora de limpieza hasta que la ve pasar y ahí se da cuenta que era Il-jung. Y al salir, Una le pide a Il-jung que por favor lleve a su amiga a su casa, pero Mio no quiere, pero termina en el auto obligada por su amiga. Y ahí él se disculpa por haberla asustado antes, y ella le responde que está bien, que seguro fue un error, esas indirectas. Llegan y se encuentran con el papá de Mio, quien al pensar que su hija ha pasado la noche con él, lo presiona para que entre a su casa y después de un interrogatorio le invitan el desayuno. Mientras tanto, Iwan está reunido con Yana para avisarle que dejarán de trabajar con ella. Y la principal razón es porque no puede probar sus productos debido a su alergia, y por eso no puede ser sincera al recomendarlos. Y Ana dice que si esa es la razón, entonces los comerá. Y quien está viéndolos desde afuera es Una, que ha ido a dejarle a Ji-wan su billetera. Y justo ve el momento en que Ji-wan evita que Yena se coma el producto y se esconde. Mientras que Yena dice que no los demandará, pero que la van a buscar. Por otro lado, Jung-taek, el trabajador de Ji-wan, no aparece porque permanece encerrado. Dong-hee, el trabajador de Ji-wan, le devuelve su billetera y Ji-wan pregunta por qué no dejó pasar a Una y pregunta si acaso Una vio la reunión. Y cuando le dicen que justo vio cuando sujetó a Yena, él se lamenta. Esa noche, él llega a la casa y le pregunta a Una si ya cenó, y van juntos al comedor. Ella solo le hace compañía y saca el tema de la billetera. Ji-wan de inmediato responde que Yena estuvo ahí solo por trabajo e intenta explicarle todo y le cambia la cara cuando Una le dice que si en el trabajo se agarran las manos y que no pareciera que a sus 36 años nunca haya salido con alguien por la forma en que sujetaba la mano de Yena. Y más tarde, cuando están lavando, Ji-wan salpica un poco de espuma a Una y al querer limpiarla sujeta su rostro y ambos se quedan mirando. Pero quienes también miran estos son los convivientes, que terminan rompiendo este romántico momento. Y resulta que hay un espía en la casa, el tímido Dong-hee, quien es el informante de Hyun-woo sobre lo que hace Ji-wan. Por otro lado, Yeon-woo se ha reunido con Ta-wan, que también viene siendo rastreada por el fiscal por el tema de las sustancias ilícitas, y quien también tiene ahí a su infiltrado es In-jung, al que le informan dónde será el próximo trato de Ta-wan con Yang-woo. Y le informa de esto a Ji-wan, que Ta-wan necesitaba a Taek y que ella se volvió la jefa debido a él, pero para calmar a sus oponentes capturó a Jung-taek. Ji-wan se convence de que Jung-taek realmente quería cambiar y todo esto lo ha escuchado Dong-hee, que está dudando si contarle eso al fiscal o no. Por otro lado, Hyun-woo ha comenzado la búsqueda de Hyun-woo. Quiere ayudar en eso a Una y después de revisar una lista ha dado con 13 personas que han vivido en la zona por esos años y uno de esos nombres llama su atención, Jung Sun-mi, y revisa la ficha de Ji-wan y ve que ese Ji-wan es hijo de Sun-mi y Tae-pyong y al ver la dirección de la casa que ocupaban coincide con que estaba en el mismo barrio de Una cuando vivía ahí y que el anterior nombre de Ji-wan fue Jung Hyun-woo. Mientras tanto, Una llega a la casa y se encuentra con un hoyo en el jardín y a Ji-wan sosteniendo la lata que era la cápsula que ella enterró con Hyun-woo. Hace 8 años, Ji-wan regresó a esa casa para comprarla y le cuenta a Il-jung mientras desentierra la cápsula del tiempo, que vivió ahí cuando todavía no era So Ji-wan y vuelve a enterrar la lata diciendo que Hyun-woo ya no existe. Hyun-woo le muestra la lata preguntándole si eso era lo que buscaba y cuando ella le pregunta cómo lo sabe, Ji-wan le dice que había tantos huecos que pidió a los chicos que buscaran eso. Ella se disculpa y le agradece, mientras que Ji-wan le dice que hay recuerdos que es mejor olvidar.
Por otro lado, Hyun-woo está viendo cómo se le pudo escapar revisar la información del niño de Ji-wan y que al estarse mudando cada 6 meses quería decir que escapaba de alguien, su padre, y que una vez que lo encarcelaron, Ji-wan fundó su empresa y regresó a la casa donde solía vivir. Una revisa con cariño todo lo que hay en la lata mientras regresa a esos días de su infancia y llama a Hyun-woo para preguntarle si pueden reunirse porque ha encontrado algo valioso para ella y que quiere mostrárselo. Esto lo escucha Ji-wan. Y luego, Il-jung le informa sobre la transacción de sustancias que habrá y sugiere que mejor avisen a la policía. Pero él no quiere porque podrían hacerle daño a Yoon-taek, y esto lo escucha el infiltrado. Además, Ji-wan le cuenta que conoció al fiscal Hyun-woo y que estuvo en el incidente del hotel, donde todo comenzó por su culpa. Hace 10 años se descubrió que el papá de Ji-wan operaba juegos ilegales y que fue arrestado y se agregaron más cargos, y fue Ji-wan quien lo delató. Llegó al hotel y vio que los del clan no estaban trabajando en sus funciones del hotel, sino ahí sentados, y cuando entra a una de las salas de eventos se encuentra con Yang-hee, quien le reclama que él haya heredado el clan y que ahora lo haya desbaratado, y que ha llegado el día de su muerte. Y en eso se escucha bulla afuera e ingresan los ex trabajadores del hotel que ahora están con Yang-hee y comienzan a atacar a Ji-wan. Él logra salir un poco noqueado del salón para que al ratito lo apuñalen, y así llega a la recepción. Sujeta un bate y escucha a la niña llamar a su abuela y los ve. Él solo cae al piso sin dejar de mirar en dirección de la abuela. A la mañana siguiente, los hombrecitos la reciben con el desayuno, y uno le dice que tuvo un sueño de concepción. Llevaban todos un cerdito, pero cuando menciona que ese cerdito estaba muerto, ven que eso significa mala suerte. Y en eso entra Dong-hee preocupado, y cuando le preguntan dónde está Ji-wan, él responde que fue a buscar a Taek. Y se preguntan si deberían llamar a la policía porque están preocupados de que algo le pase. Y van a hacerlo, pero una recuerda que ambos comenzaron a rastrear su ubicación solo por si acaso, así que lo ve. Para eso el fiscal ya ha sido informado por Il-jung, quien va siguiendo a Ji-wan, quien al darse cuenta que lo sigue, baja para decirle que dijo que iba a ir solo, pero Il-jung insiste y agrega que irá. Por otro lado, la policía ya está viendo toda la transacción de sustancias y comienzan a seguirlos, mientras que Yang-hee ha llegado al lugar donde tienen a Taek muy golpeado y le dice que morirá porque lo entregarán a Tae-hwa. Taek le ruega que por favor lo salve y en eso, al acercarse a la ventana, Ji-wan lo jala e Il-jung aprovecha para liberar a Taek. Y mientras Ji-wan tiene a Yang-hee, le ordena a Il-jung irse. Ji-wan suelta al tipo y ahí lo atropellan. Los hombrecitos y Yuna siguen rastreando a Ji-wan y van en su búsqueda, mientras que a él lo están golpeando y piensan eliminarlo. Mientras tanto, la policía ha chocado contra Tae-wan y Hyun-woo también ha rastreado a Ji-wan y está ahí. De la nada, Yang-hee menciona que sabe que vive con una mujer y si acaso es su novia. Eso alerta a Ji-wan, está furioso, y comienzan a sonar las sirenas de policía y todos comienzan a salir huyendo, pero los policías ya los van atrapando. Los hombrecitos llegan y Yuna ve cómo se llevan esposado a Ji-wan. En la noche, los hombrecitos y Yuna esperan afuera de la comisaría y ella se va un ratito a responder la llamada de Hyun-woo para cancelar la cita que tenían. Ella intenta obtener algo de información de él sobre el caso, pero es en vano. Hyun-woo va a interrogar a Ji-wan y todas las preguntas son sobre Yoon-taek. Y él solo dice que no sabe dónde está y el fiscal le pregunta si acaso él fue quien dio el dato de lo que iba a pasar. Y al no haber respuesta de nuevo, le pregunta si conoce a Yoon Hyun-woo. Porque Una piensa que es él, porque ese niño soñaba con ser fiscal y que la veía tan desesperada por encontrarlo que él comenzó a buscar para decirle, pero ahora cree que no podrá, porque parece que él mismo no quiere que ella lo sepa. Termina el interrogatorio y aparece Il-jung con Yoon-taek y al ratito liberan a Ji-wan y todos los hombrecitos de Una corren hacia él y Ji-wan les dice que se vayan a casa y no voltea a ver a Una cuando ella lo llama. Una lo espera afuera de la casa y cuando llega, ella quiere ver cómo está, pero él evita que lo toque y le pregunta si acaso gusta de él porque no es recíproco y que para él no es más que su inquilina y se va. Ella entra detrás de él y escucha cuando él les grita por llevarla a un lugar así. Una sube a su cuarto sin decir nada. Ji-wan sube a su cuarto y ella sale a decirle que no debió ser tan cruel con ella y que era obvio que esté preocupada y le entrega medicina para que se la aplique.
Él no la recibe y ella se lo deja ahí y entra a su cuarto. Al día siguiente, Iwan va a visitar a Yoontaek, quien se disculpa por meterlo en ese lío y le agradece por ayudarlo. Y en ese momento entra su hermanita que corre a abrazarlo. Mientras tanto, Nuna se reúne con Hyunwoo y le pregunta si cuando le preguntan sobre su pasado se siente incómodo, porque ella compartió una experiencia con alguien, pero quizás ese recuerdo a la otra persona solo le causa dolor. Y Hyunwoo pregunta si alguien le dijo eso, y le dice que tiene algo que contarle sobre el Hyunwoo que busca, y que no es él. Y Hyunwoo le pide que le cuente qué pasó en ese entonces. Una le cuenta que iba caminando y un tipo le preguntó una dirección, y como ella pensó que buscaba a su papá para cobrar la deuda, fingió no escucharlo y fue a buscar a su amigo. Y cuando entraron, Hyunwoo fue atrapado. Hyunwoo le dice que no debería culparse y que encontró al Hyunwoo que busca, y que puede decirle quién es si ella así lo quiere. Ella regresa a casa mientras que adentro está Iwan esperándola, que al verla le pregunta qué hace con esa lata por todos lados, y ella, algo indiferente, responde si acaso la conoce porque parece que ella a él no, y le cuenta que encontró a la persona que buscaba y que sabe que está bien, pero que no quiere verlo porque para algunos confrontar el pasado es difícil y que basta con saber que le va bien. Y le agradece por todo y que será bueno ya no verse y que dejará su casa. Al día siguiente, Iwan va a la fiscalía a declarar nuevamente y al salir busca a Yang-wi y da con él y le dice que no se vuelva a meter con alguno de sus empleados y que es su última advertencia. Los hombrecitos han ido a la librería con Euna y al salir escuchan unos estudiantes burlándose de ellos por andar viendo libros de primaria. En esa, Euna los confronta diciendo que si no acabaron el colegio fue por distintas circunstancias, pero que son buenas personas, que ahora trabajan en una buena empresa. Y así, los estudiantes terminan yéndose, y los hombrecitos están muy felices de que ella los haya defendido. Y del último incidente, el único que llegó a escapar, y además con la maleta con dinero de las sustancias, fue Yang-wi. Y Hyunwoo lo cita para eso. Él está fuera de la prisión esperando la liberación de Tae-pyong, el papá de Iwan, después de 9 años en prisión. Por su parte, Iwan ya se ha enterado de esto y cuando Il-jung le pregunta si irá a visitarlo, él responde que no tiene ninguna relación con él. Mientras que Euna le cuenta a Mio su decisión de dejar la casa de Iwan y cuando le preguntan si así cree que Iwan dejará de gustarle, Euna responde que se va antes de que le guste más y que ella es la única con esos sentimientos. En la noche, Iwan ve a los hombrecitos estudiando y siente curiosidad por saber dónde está Euna. Y ella llega con cajas de comida y les dice que nunca hizo nada por ellos estando ahí y que esa comida es su forma de agradecimiento antes de que se vaya y mira a Iwan. A solas, Iwan pregunta si ya consiguió un lugar y que siempre que un empleado deja la empresa, él verifica a dónde están yendo, ya que es su trabajo como su guardián. Y ella le dice que aún está buscando y que no es necesario que sea su guardián y que no quiere confundirse y cruzar de nuevo la línea y que gracias, pero no. Al día siguiente, los hombrecitos están reunidos y les avisan que su embutido ha hecho sold out. Y es debido a un post que hizo Yena promocionando el producto. Y lo que busca ella con esto es que la vuelvan a llamar. Y cuando Il-jung pregunta a Iwan si le pedirá que vuelva, él responde que no porque ya está cancelado el contrato. Y su amigo le dice que se refería a Euna, que escuchó que fue muy duro con ella y que cuando alguien está así de dolido terminan yendo a citas a ciegas y que parece que está pasando ahora mismo. Pero todo es un plan de los hombrecitos que han citado a Euna y cuando ella llega, se le acerca un hombre todo seductor diciéndole que quizás es el hombre de su vida. Mientras que arriba, Iwan no se concentra pensando en qué hace Euna teniendo citas si es peligroso. Así que ahí lo tenemos abajo, escuchando cómo se ríe de ese hombre que le lanza piropos tan graciosos y escucha cuando el tipo le dice que trabaja en la empresa y ella le pregunta si conoce a Iwan. Y el tipo comienza a describirlo como un hombre asombroso pero malo en el amor. Eso lo desmotiva un poco. Y en eso aparece Yena y lo llama. Y todos se dan cuenta que está ahí. Y miran cómo él tiene su mano en la cara de Yena, quien comienza a decir que está ahí porque tienen una cita. Mientras que Euna se va del brazo del tipo gracioso y lanza una mirada asesina. En la reunión, Yena es directa y le pregunta si le gusta a Euna.
y él responde que no está obligado a responder preguntas personales y por eso ella cambia de tema sobre que puede seguir trabajando con ellos haciendo promoción de los productos sin necesidad de comerlos. Por la noche, los hombrecitos se disculpan con Una por lo que hicieron y el que menos la quería antes ahora le dice que se quede. En eso, llega Yiwan, quien piensa irse de frente a su cuarto, pero como resistiéndose, va y le dice que no le importa si tiene citas a ciegas, pero que preferiría que no llame a sus empleados en horas de trabajo. Y ella le responde firmemente que fue durante la hora del almuerzo y que parece que él sí puede tener reuniones personales con Yana. Y él dice que no fue así. Y todos están ahí tensos escuchándolo mientras la pareja se sigue diciendo cosas que les incomodan del otro. Y así Una se retira a su cuarto, mientras que Yuan está luego lamentándose. Mientras tanto, Hyun-woo se reúne con Mi-jin, la nieta de la señora del incidente del hotel, y él pregunta cómo ha estado. Y ella le cuenta que el CEO del hotel ha estado apoyándola financieramente, así que va bien. Y que cuando fue al funeral esa vez, su mamá le lanzó la comida en la cara pidiéndole que le devuelva a su mamá. Y fue 3 años después que se enteró que era él quien pagaba su escuela. Y Hu está que no se lo cree y pregunta si cree que hace eso por compensación de la muerte de su abuela, pero ella le dice que no, porque momentos antes del incidente ella se chocó con él y parecía que no sabía lo que iba a pasar y que cuando entró al salón los matones fueron tras él. Eso cambia la perspectiva que tenía Hyun-woo de lo que pasó ese día. Por otro lado, Tae-pyong estaba tras la transacción de sustancias y al ver que eso fracasó porque capturaron a todos, golpea a Yeon-wi diciéndole que solo porque recuperó el dinero sigue vivo y que desde ahora hará solo lo que le diga. Y mientras Una busca casas por su cuenta, Yiwan lo está haciendo por su lado, centrándose mucho en la seguridad del lugar. Una encuentra un lugar, pero no se lo puede permitir porque es muy caro. Y en eso se encuentra con los estudiantes de la otra vez y comienzan a seguirla. Y en eso deja caer su celular por responder una llamada que era de Yuan, que corre al escuchar los gritos de ella. Al rato, los 4 terminan en la comisaría y le están echando la culpa de todo a Una. En eso, llega Hyun-woo y todos en la comisaría comienzan a saludarlo y para eso, Yiwan llega pero se esconde cuando los ve salir. Ambos van a subir al auto, pero Una recuerda que dejó caer su celular y llama, y comienza a sonar cerca, ya que Yiwan lo tiene. Está por ser atrapado, pero se va y deja el celular. Mientras tanto, Il-jong y Mio conversan sobre cómo van las cosas con la otra pareja. Y sale el tema de ellos dos. Mio se sincera y le dice que para ella lo que pasó no fue un error y que le gustó desde el primer momento en que lo vio y por eso se acostó con él, y que si él no siente lo mismo, no hay problema, que tampoco le gustan los hombres cobardes que le llamen a eso un error. Una llega a casa esa noche y Yuan la está esperando para darle el contrato de la casa que alquiló, pero no es capaz de decirle lo que es, así que ella sube a su cuarto. Y ve que, más temprano, él la llamó muchas veces y deduce que fue él quien dejó su celular ahí. En eso la llaman de la casa que iba a alquilar para decirle que le bajaran el alquiler. Y ella va a aceptar, pero pide pensarlo un poco. Y va a buscar a Yiwan para decirle que firmará un contrato de alquiler mañana a las 11. Y le pregunta si él fue a la comisaría a dejar su celular. Y que si acaso no pensaba decirle que estuvo preocupado por ella. Y que a qué le tiene miedo. Él responde que está acostumbrado a ser así y que se siente bien así. Y Una responde que si así es como se siente, entonces ya no hay más que hablar. Y que le gustó ese tiempo en esa casa, incluso el tiempo que pasó con él y se va. Al día siguiente, ella va antes de la hora para firmar su contrato, mientras que Yuan se pone a recordar los momentos que pasaron juntos en la casa. Una sale de firmar y se reúne con Hyun-woo, pero uno de los hombrecitos los está viendo. Ellos están celebrando que ha encontrado una nueva casa. Mientras que Yiwan está al frente de su reloj viendo cómo ya son las 11 y sale corriendo y en la puerta se cruza con un hombrecito que le dice que Una está en el parque y que vaya de inmediato. Una le sigue contando a Hyun-woo anécdotas que tuvo en la casa y le dice que sí se encariñó con ellos porque son buenas personas. Yiwan la llama, pero ella ignora una y otra vez sus llamadas, hasta que contesta, pero Hyun-woo la detiene y le dice que le gusta. Esto lo escucha Yiwan, que también los está viendo. Hyun-woo nota primero la presencia de Yiwan y le pregunta qué hace ahí,
Y Iwan observa todo y se sienta diciendo que necesita hablar con una y pone unos ojitos llorosos esperando su respuesta. Pero como no dice nada, él se inventa que es el día de limpieza de la casa y que debe ir ahora con él porque la regla dice que todos deben de limpiar. Y ella le dice que está ocupada y que irá después, pero después de los ojos que le pone de nuevo, ella se resigna, se despide y se va a la casa, mientras que Hyun-woo pregunta si acaso le gusta o no, y Ji-won dice que no necesita responder a eso. Entonces, Hyun-woo lanza su discurso de que él es una persona peligrosa y que no es capaz de tener a nadie a su lado, a lo que Ji-won responde que él sabe bien a qué peligros está expuesto y que daría la vida por salvar a Una. Una llega a la casa pero se da media vuelta, mientras que Mio está en su casa comiendo con sus padres, quienes le dan a entender que esperaban que Il-jung los visitara. Mio les pregunta por qué esperarían a un completo extraño y prueba su comida, y le regresa diciendo que se ha malogrado. En eso, llega Ana con más comida y luego comienzan a jugar. Una se queda a dormir en casa de su amiga y le dice que al día siguiente irá a recoger sus cosas de la casa de Ji-won. Por la mañana, Mio va a la cocina y tiene náuseas. Agarra el calendario y comienza a contar días, y se da cuenta que alguien ya debería haber llegado. Así que se ha sacado una prueba pero no llega a ver el resultado porque sale con una y guarda la prueba en su bolsillo. Las amigas terminan en casa de Ji-won ya que los hombrecitos se han cruzado en su camino. Ya era un plan de ellos y las terminan llevando a ambas en la camioneta con el cuento de que Ji-won está enfermo. Pero hay alguien tomándoles fotos. Los hombrecitos también obligan a Ji-won a entrar y él sí llega a ver al fotógrafo, pero no puede hacer nada porque lo empujan para que entre y eso termina en las piernas de Ona. Y allí están las dos parejas realmente incómodas yendo al paseo que han organizado los hombrecitos. Llegan a una casa y Ji-won le da vueltas al consejo que le dio su amigo, que confiese sus sentimientos y que hay esperanzas porque no saben qué siente ella. Ona sale a caminar por el bosque, pero ya ha pasado una hora. Y el más preocupado ahí es Ji-won. Le llaman pero su celular está apagado, así que el desesperado sale a buscarla porque recuerda a ese fotógrafo que vio antes. Ji-won va gritando por el bosque y cuando la encuentra, corre hacia ella. Tanto así que la asusta y está a punto de caerse. Él la sujeta, pero es en vano, porque ambos terminan cayendo juntos. Y una vez que sabe que está bien, comienza a gritarle y que estuvo muy preocupado, o bueno, todos. Y ella le responde que él le dijo que se sentía bien solo, entonces que lo esté y que deje de buscarla porque la confunde. Y se va a ir, pero él la detiene para decirle que le gusta. Una intenta caminar pero nota que se ha doblado el pie, así que la carga en su espalda. Una le cuenta que desde esa vez que la sacó cargada del hospital no ha dejado de pensar en él y que a pesar de sus defectos, sobre todo al interactuar con otras personas, le gusta. Y él se detiene y de la sorpresa la deja caer y se acerca, y ella aprovecha y le da un piquito. Él por poco y se desmaya y de nuevo la carga, y ahora que sabe qué siente ella, pues no deja de sonreír. Y más tarde, no puede evitar presumir sus habilidades culinarias ante Una, y tampoco puede evitar sentir celos. Por otro lado, Mio intenta probar algo, pero sus náuseas regresan. Y los hombrecitos ya se han dado cuenta de que quizás Una ya no se vaya, y Ji-won no oculta su felicidad. Más tarde, Mio se da cuenta que ya no tiene la prueba de embarazo en su bolsillo y sale a buscarla a la camioneta, y termina encontrándose con Il-jung, pero intenta evitarlo. Aún así, él le entrega medicina para la indigestión y va a decirle algo, pero ella le gana y menciona que ahora se verán seguido, así que será mejor sentirse cómodos y tratarse como amigos ante los demás, y se va. Il-jung entra y le pregunta a Ji-won si ya están juntos, y él pregunta si cuando se dicen que se gustan, ¿quiere decir que ya son pareja? Y pues sí. Él le pide que salga un ratito y quiere hablarle, pero al ver sus labios, su corazón comienza a acelerarse y comienza a sentirse avergonzado, incluso con cualquier contacto físico que ella tiene con él, y no lo soporta, y termina metiéndose a la casa y dejándola a ella confundida. Regresan a casa y es Mano quien encuentra la prueba de embarazo en el carro. Es positiva, pero él piensa que es una prueba del bicho del 2020. Al día siguiente, Ji-won le encarga a Il-jung que revise las cámaras porque vio a una persona extraña.
Luego le llega un mensaje de una que se ha dado cuenta que él está evitando mirarla o tocarla, así que lo provoca y le manda un video mandándole besitos. Y eso lo pone demasiado nervioso y no deja de pensar en eso, y ya lo ha visto miles de veces. Mano y los hombrecitos ya saben que tienen frente a ellos una prueba de embarazo positiva, y en eso llega Il-jong y cuando le cuentan lo que hallaron, pues recuerda las náuseas de Mio y que la vio buscando algo en el carro. Mientras tanto, Una se ha reunido con Hyun-woo para agradecerle por las veces que la ha ayudado y para decirle que ya no podrá verlo porque le gusta a alguien y que de seguro encontrará a alguien mejor para él. Hyun-woo le dice que es bueno para seguir adelante y que no es necesario que lo aleje de su vida y que lo llame si necesita que la ayude en algo y se disculpa por agobiarla al declarar sus sentimientos. Ji-won va muy feliz a la casa con un ramo de flores y ve a Una con Hyun-woo delante de él. Hyun-woo se despide de Una dándole su mano, pero aparece Ji-won tomándola de Una y grita, bebé, vámonos, y entra a la casa. Adentro, Una lo molesta llamándolo cariño, y él la mira serio y le dice que no le gusta verla con otro hombre, y tomando su rostro le dice que lo mire solo a él, y le da un piquito para luego besarse. Una despierta al día siguiente muy feliz recordando el beso, y ambos se preparan para bajar a desayunar con sus mejores prendas. Una baja primero y es un momento en cámara lenta para todos, y comienzan a elogiar lo bonita que se ve, y al rato entra Ji-won sonriendo solo para Una, y todos se sorprenden al ver las atenciones que tiene con ella. A solas, Ji-won no es capaz de alejarse de Una para irse a trabajar, pero deben alejarse cuando alguno de los hombrecitos aparece. Más tarde, Ji-won nota que Il-jong se trae algo, así que conversan e Il-jong le dice que necesita asegurarse de que esa información sea cierta, y Ji-won le aconseja que vaya a hablar con ella directamente y que sea sincero con lo que siente. Y Una anda de compras de vestimentas y materiales ya que ha decidido comenzar a hacer videos por su cuenta. Y Ji-won se aparece de sorpresa para ayudarla. En eso se va la luz en el local y ya que varios niños comenzaron a llorar, Ji-won fue por la única fuente de luz y comenzó a hacer sombras con sus manos. Y Una recuerda que eso también hacía Hyun-woo para distraerla. Il-jong va a conversar con Mio y le dice que antes le pidió que sean amigos, pero que no cree que pueda hacerlo, y él le pide que salga con él. Pero Mio recuerda que antes con Hong-gi le dijo que Il-jong no es tener relaciones, ni menos tiene la idea de tener una familia. Es por eso que ella le dice que ya no está interesada más en él. Ji-won y Una van caminando y ella le cuenta que antes tenía un amigo con el que solía jugar cuando se sentía triste o sola, y que eso la inspiró a ella para convertirse en alguien así para los niños, y que ese amigo le dio fuerzas para vivir y que quiere que los niños tengan un recuerdo así también. Y Ji-won le dice que él debe de sentirse igual, que esos recuerdos lo hicieron fuerte y lo ayudaron a sobrevivir. Ella le agradece por decirle eso. Días después, Una ha creado un nuevo video, y el primero en verlo fue Ji-won, así que también quiere ser el primero en dejarle un comentario, pero alguien anda también atento a sus notificaciones, y para cuando Ji-won decide que su comentario está listo, pues es el segundo, y ella anda renegando cada vez que aparece un nuevo comentario de Hyun-woo, y por el user Justicia, Ji-won se ha dado cuenta que es Hyun-woo y anda medio molesto porque Una respondió a su comentario mucho más tarde y no le puso ningún emoticon, como sí lo hizo con Hyun-woo. Y más tarde van a una cena de trabajo con Yena, quien dice a todos que Una ha abierto un nuevo canal, por lo que los hombrecitos comienzan a suscribirse y a animarla, pero Yena comienza a decirle que no lo haga ver fácil, que necesita un set, alguien que haga un estudio de mercado, entre otras cosas. Y Ji-won le dice que si Una pensara que es fácil, no se hubiera lastimado sus manos rodando en el jardín. Una va al baño y se encuentra con Yena, quien comienza a decirle, a modo de reclamo, que conoce a Ji-won desde hace 8 años y que esa vez salvó su vida y por eso no ha dejado de pensar en él y que gracias a él ha seguido adelante cuando estaba por rendirse. Una responde que no debería minimizar lo que ella pueda sentir por él y que en lugar de sentir celos por ella por trabajar con él, se alegra de que alguien como ella que tiene tanta influencia esté trabajando para la empresa y que le gusta tanto Ji-won que se siente muy feliz por él. Il-jong
le informa a Ji-wan que estaba en lo cierto al decir que vio a alguien tomando fotos. Mientras que Dong-hee lleva a Una a un café, pero él está nervioso y alguien lo ve a lo lejos. Una se encuentra ahí con Hyun-woo, que se sorprende al verlos y se sientan juntos a comer. Pero Dong-hee se retira al baño y cuando regresa, un tipo le grita que cómo se atreve a aparecerse ahí después de lo que le hizo a su hermana. Hyun-woo y Una lo llaman y él sale corriendo del local. Más tarde, ambos van en el carro y Hyun-woo le cuenta que Dong-hee solía vivir en ese barrio hasta hace unos 4 o 5 años. Llegan a la casa y encuentran a Dong-hee afuera, quien les dice que todo está bien, y terminan haciendo entrar a la casa al fiscal. Lo que no sabían es que Ji-wan estaba ahí, y cuando aparece, Hyun-woo, para evitar problemas, se despide y Ji-wan lo acompaña a la puerta. Hyun-woo ahí le dice que no se ha rendido con Na, y Ji-wan le dice que no se entrometa en los asuntos de otros. Y Hyun-woo se va diciéndole que si Na llega a estar en peligro, la sacará de ahí. Ya adentro, Ji-wan le pregunta a Na qué hacía ahí el fiscal, y ella le cuenta que Dong-hee y el fiscal se conocen y que se encontraron en la cafetería, y evita contar lo que pasó con Dong-hee y Ji-wan le abraza despacio y quedan en salir juntos mañana para comprar materiales. Mientras que Dong-hee está preocupado en su cuarto. Por otro lado, Il-jung, algo ebrio, ha ido a casa de Mio para llevarle algunas cosas como comida y suplementos y se disculpa y le pregunta si de verdad no quiere salir con él y que a él sí le gusta, y cuando parecía que la besaba, cae dormido sobre ella. En eso llega el papá de Mio y los ve. Al día siguiente, Ji-wan le comenta a Dong-hee que escuchó que conoce al fiscal y Dong-hee le dice que lo ayudó hace un tiempo y se disculpa por lo de ayer. Y Ji-wan le dice que no se preocupe, que lo está haciendo bien. Mientras tanto, Una está en su trabajo y aparece Yang-wi frente a ella y le va a entregar unos globos, pero Ji-wan, súper enojado, lo aleja y lo suelta ya que Una se lo pide, pero le dice que le advirtió que se aleje de las personas que lo rodean, y después de meter a Una a la tienda, se acerca a Yang-wi, quien le dice que su papá ya sabe que él arruinó la transacción, y Ji-wan le pide que se preocupe por sí mismo y que se largue. Y lo hace, no sin antes decir que es un fan del canal de Una. Una sale y Ji-wan le pide que aliste sus cosas para irse, y que si realmente necesita ese trabajo, porque se expone mucho y es peligroso. Y ella, seria, le pregunta si acaso será así de duro cada vez que algo así pase, que sabe que no le dirá por qué se ha enojado tanto y que va a continuar con su trabajo y que mejor se vaya. Por otro lado, Il-jung recuerda lo que pasó anoche. Entró a la casa y los papás emocionados le pidieron a su hija que lleve a Il-jung a dormir arriba. Y ahí, él le dice que no quiere que sufra y que espera que comparta y discuta todo con él, y que quiere estar a su lado, y nuevamente va a besarla, pero se duerme. Y cuando despertó y se dio cuenta dónde estaba, pues solo escapó de la casa. Por otro lado, el jefe de Hyun-woo le ha quitado el caso de sustancias, y es que su jefe tiene algo que ver, y Hyun-woo la sospecha, pero igual está frustrado. En eso recibe una llamada de Ji-wan. Esa noche se reúnen y Ji-wan directo le pregunta si ha investigado a su padre, y Hyun-woo le cuenta lo poco que ha encontrado y que ya no podrá saber más porque le han quitado el caso, y le pide que le diga algo más de su padre. Ji-wan le cuenta que le tomaron 10 años alejarse de él y 10 más para librarse de él, y que no quiere que lo asocien más a él. Esto sorprende un poco a Hyun-woo. A la mañana siguiente, en el desayuno hay un ambiente tenso porque Una está enojada. En eso, Il-jung pregunta si no irán al evento del orfanato, y Ji-wan le responde que solo haga la donación y que les avise que no asistirán. Y Una pregunta qué es ese evento, y le explican que no van porque no son ciudadanos modelos y que además tampoco los quieren por ahí. Más tarde, Ji-wan se disculpa con ella, Una le pregunta si solo lo hará con palabras, y él le entrega una manzana y le explica que se lleva mal con Yang-wi y que es peligroso y por eso estaba preocupado por ella. Una lo abraza y le dice que no solo debe preocuparse por ella, sino que deben compartir las cosas, y que no es tan débil como parece, y que quiere escuchar la historia completa, y así se amistad. Mientras que Il-jung ha ido a casa de Mio a dejar más obsequios, y cuando le avisan a ella que vaya a casa, entra enojada y lo saca diciéndole que ya le dijo que no quería nada, y él le pregunta si de verdad es así,
y que seguirá yendo hasta que lo acepte y se va diciendo que ese auto es un regalo. Yiwan le da una sorpresa a Eun-ah, y es que en el gimnasio ha hecho un espacio para un set de grabación y le cuenta que todos aportaron algo para ese set y que ella es parte de la familia. Eso la conmueve y le agradece y le pregunta en qué se quiere enfocar en el canal, y ella le cuenta que quiere hacer contenido para niños que no tienen la oportunidad de estudiar, y va a mostrarle algo y termina cayendo, y él, por ayudarla, se lanza con ella y terminan ahí juntitos mirándose, tanto que se avergüenzan y suben a prepararse el almuerzo. Y Yiwan no quiere desaprovechar en presumir sus habilidades culinarias y le coquetea. Y lo mismo hace ella al darse cuenta de lo que él hace y termina ganando. Se sientan y se ponen más nerviosos cuando se dan cuenta que están solo ellos dos en la casa, tanto que una pierde el zapato y comienza a tocarlo con su pie, poniéndose aún más nerviosos. Van a comer el postre a la sala mientras ven televisión y solo están emitiendo besos. Y ya están ellos a punto también de besarse, pero Ilyon los interrumpe. Y cuando se da cuenta, se excusa diciendo que tiene otras cosas que hacer y se va. Por la noche, una baja y se encuentra con un hombrecito y le pregunta por el Club Gato. Y Yesu comienza a contarle que Yang-wi lo dirige y que son enemigos, que antes él era la mano derecha del padre de Yiwan, que fue arrastrado a todo eso por su papá y que si no hubiera sido así, él hubiera vivido una vida normal con su mamá. Al día siguiente, Hyun-woo y su equipo van al restaurante de Yang-wi a dar un vistazo, y muy seguro Hyun-woo comienza a decirle que sabe que anda metido en varias cosas, y en eso Yang-wi saca su celular y comienza a reproducirse el video de Eun-ah, y Hyun-woo le pone contra la pared preguntándole por qué está viendo eso. Mientras que Eun-ah y los hombrecitos han ido al orfanato a dejar los donativos, pero Eun-ah les dice que deberían quedarse un rato a jugar con los pequeños y termina convenciéndolos. Y cuando los niños los ven, comienzan a llorar, pero Eun-ah sale y comienza a bailar con ellos y terminan haciendo reír a los niños, y ellos están demasiado felices de haber podido lograr que los niños se diviertan. Yiwan ya iba a ir a verlos, pero llega Yena a hablar con él. Mientras que Hyun-woo, preocupado, llama a Eun-ah para preguntarle si todo está bien, y al notarla algo sorprendida, se calma y le dice que solo quería saber cómo estaba. Eun-ah comienza a decirle que él le gusta desde hace tiempo, incluso cuando no tenía ni la empresa ni ese edificio, y que entiende su vida, y pregunta si acaso Eun-ah también lo entiende. Y él responde que lo siente, pero que incluso desde antes que ellos se conozcan, para él Eun-ah siempre ha sido la única. Y quien mandó al fotógrafo a vigilar a Yiwan fue su padre. Yiwan llega al orfanato y se encuentra a los hombrecitos jugando y ayudando a lavar las sábanas. Un niño se para frente a Yiwan y él les devuelve su pelota. El niño no le tuvo miedo. Eun-ah lo llama para que se les una y después de un rato ellos conversan y Yiwan decide contarle sobre su padre, que era el jefe de una mafia y que se enteró de eso cuando tenía 13 años. Lo llevaron frente a él y ahí le dijo que volviera cuando tenga curiosidad sobre su papá, y que no esperaba volver, pero lo hizo 3 años después porque necesitaba dinero, y se lo dieron sin problema, pero adquirió una deuda con su papá. Luego su mamá murió y ese día su padre le dio un nuevo nombre, y Yiwan aceptó estar bajo sus órdenes y que nadie lo forzó, sino que fue su elección. Eun-ah le dice que ahora ha cambiado y que el Yiwan que conoce se esfuerza para ser un buen ejemplo para sus hermanos, y que si no está buscando perdón por lo que hizo en el pasado, sino que está intentando no volver a eso, pues que quiere ayudarlo. Yiwan le agradece mientras toman sus manos. Más tarde, el orfanato publica un video de agradecimiento y Eun-ah le dice que los comentarios son positivos, que hay uno que otro criticando, pero que la mayoría son de apoyo. Y esta vez, Yiwan no puede contenerse para besarla. Por otro lado, a Hyun-woo le informan que algo va a pasar en la empresa de Yiwan. Yiwan está revisando los comentarios y encuentra uno donde ponen si acaso dentro de una hora seguirán riéndose. Afuera, alguien está siguiendo a Eun-ah y cuando ella le avisa a Yiwan que ya está ahí, él baja corriendo y ve cuando Eun-ah saluda a Dong-hee para luego ser empujada por un hombre. Yiwan la sujeta y agarrando fuerte al tipo le pregunta ¿quién es? Y quien dejó el comentario fue el tipo que le reclamó en la cafetería a Dong-hee.
Y cuando Yi-Wan le pregunta quién es, él responde que es el hermano de la chica que Dong-Yi eliminó. Y eso es lo que la mamá del tipo le había informado a Yoon-woo. Yi-Wan le pide al tipo que se calme y que hable con él. Pero el tipo comienza a llamar a todos criminales. Aún así, Yi-Wan, tranquilo, le pide nuevamente hablar en su oficina. Todos van a conversar, incluso Yoon-woo se presenta como el fiscal del caso, pero el tipo no quiere escuchar a nadie y le pide a Yi-Wan que se arrodille ante él. Y Yi-Wan lo hace y se disculpa por el dolor que provocó en su familia. Pero el tipo dice que no es suficiente y que quiere que despida a Dong-Yi. Yi-Wan responde que sabe que cometió un error, pero que ahora ese trabajo es lo único que tiene Dong-Yi y por eso lo protege. Años antes, cuando Dong-Yi estudiaba, tenía una amiga, Seung-Yi. Ambos habían quedado en ir a ver el mar, y él se prestó una moto de su amigo para ir el día del cumpleaños de ella, pero en el camino tuvieron un accidente. Ella no sobrevivió. Dong-Yi dice que renunciará y el tipo se va, pero Hyun-woo lo detiene para decirle que puede ser que su familia no considere suficiente castigo el que tuvo Dong-Yi, pero que él ha lidiado con la culpa a su manera y que le dé una oportunidad. Dong-Yi se arrodilla ante la familia y pide perdón. La mamá se pone de pie y se lleva a su hijo. Los hombrecitos entran y apoyan a Dong-Yi y pide un momento a solas. Yeon-ah va detrás de él. Se sienta con él y le cuenta que antes tenía un amigo al que vio desaparecer y que sabe que fue por su culpa, que lloraba seguido hasta que se dio cuenta que lo mejor que podía hacer por él era seguir adelante, y que no cree que su amiga quisiera que él siga viviendo en dolor. Al rato, la mamá de su amiga le escribe que está segura que su hija está bien en el cielo y que ya no cargue con eso. Por la noche, todos cenan juntos para animar a Dong-Yi e invitan a Hyun-woo, quien menciona que al inicio no quería que Dong-Yi trabajara en la empresa de Yi-Wan, pero se ha dado cuenta que estaba equivocado, porque ve que tiene una familia que lo protege y les agradece por eso. Y a solas, Hyun-woo le dice a Yi-Wan que ya debe saber que Yeon-woo está vigilando a Na y le pide su ayuda para atraparlo. Y Yi-Wan responde que lo llame para lo que necesite, y ambos estrechan sus manos. Más tarde, Na sale a caminar con Yi-Wan y conversan sobre lo que pasó antes, y Na intenta que él libere lo que se guarda, pero termina haciéndolo por él. En eso, él vuelve a atar el cabello de Na y le dice: "Na, eres hermosa". Y ella recuerda que Hyun-woo hizo y le dijo lo mismo. Al día siguiente, Mio ha ido a un chequeo y ha escuchado por primera vez el corazón de su bebé. Y más tarde, cuando está con Na, le pregunta qué haría si tuviera que criar a un bebé sola. Y su amiga le responde que no estaría sola porque la tendría a ella a su lado, y que ella haría lo mismo si tuviera un bebé. Y le pregunta si acaso está embarazada. Pero Mio le dice que ni siquiera tiene novio, ¿cómo va a pensar eso? Il-jung le informa a Yi-Wan que es su padre quien contrató a un investigador y que los han estado siguiendo. Mientras que en casa, Na está pensando en todas las acciones similares que tiene Yi-Wan con Hyun-woo, así que llama a Hyun-woo para quedar más tarde porque tiene que preguntarle algo. Pero al ratito la llama Yi-Wan para pedirle un favor, que esa noche se quede en casa, y ella le dice que está bien. Il-jung le comenta a Yi-Wan que no sabe bien la historia, pero que si le cuenta a Na que él es ese amigo de la infancia, seguro lo querría más. Pero Yi-Wan responde que no quiere malograrle esos recuerdos y que lo único que ella necesita saber es que ese niño vive una vida normal. Yi-Wan llega a ver a su papá mientras que Na está con Hyun-woo para pedirle que le diga quién es el Hyun-woo que encontró y que tiene una sospecha y pregunta si acaso es Yi-Wan. Mientras tanto, Yi-Wan está con su papá, quien comienza a reclamarle por haberlo traicionado para luego decirle que está volviendo a formar su mafia y que ya debe regresar a donde pertenece. Y cuando Yi-Wan responde que no lo hará, su papá pregunta si es por esa mujer y que nunca podrá cambiar lo que fue y que pronto descubrirá a qué se refiere. Na sale corriendo del restaurante mientras llama a Yi-Wan, pero él ha dejado su celular en el auto y no lo recoge porque Il-jung se llevó su auto porque él fue a ver a Mio. Ambos se ven y ella va a tropezarse y él la sujeta y le dice que debe tener más cuidado ahora que está embarazada. Obvio, ella se sorprende y le pregunta desde cuándo lo sabe, y él le dice que fue después del viaje. Ella le dice que sabía que era extraño que declarara sus sentimientos sin estar enamorado, y agrega que ella se cuidará sola.
y él, perdiendo la paciencia, le dice que nunca imaginó tener una familia, pero si es con ella, sí la quiere, porque solo con ella se siente cómodo y le pide que confíe en él. Ella le dice que no y que se vaya, y comienza a golpearlo, pero él la abraza y le dice que de verdad quiere compartir eso con ella, y la besa. Hugh piensa en lo que pasó antes. Le confirmó a Una que Yi-Wan es el Hugh que ella ha estado buscando, y cuando ella preguntó si Yi-Wan lo sabía, él respondió que sí, e iba a decir algo más, pero ella se disculpó y se fue. Una llega a la casa y al saber que Yi-Wan todavía no llegó, va a darle el encuentro y llorando le pregunta si acaso pensó que nunca lo descubriría y que siempre lo estuvo buscando y se disculpa por no reconocerlo. Y le dice, Hugh, te extrañé. Él, con los ojitos llorosos, le dice que también la extrañó. Entran a la casa a conversar y él le dice que comenzó a darse cuenta cuando la vio escribir un deseo en la cometa con la hermanita de Tech y que no dijo nada porque pensó que se decepcionaría, y ella le dice que le alegra que ambos sean la misma persona y él le agradece por decirle eso. Por otro lado, Mio le muestra a Il-jung la ecografía del bebé y están haciéndose mimos y los encuentra el papá de Mio, y pues al ver las ecografías ya sabe del bebé. A la mañana siguiente, ambos durmieron juntos. Una se despierta primero para hacerle un té y unos huevitos y los lleva al cuarto. Él sale y debe correr a taparle la boca a un hombrecito para evitar que grite que lo vio salir del cuarto de Una, pero muy tarde, porque el resto de hombrecitos ya se dio cuenta también. En el desayuno, los hombrecitos andan mandando indirectas hasta que llega Il-jung, que les cuenta que será papá y que se casará pronto con Mio. Una está que no se lo cree. Il-jung agrega que los papás de Mio no han dado su aprobación porque trabaja en esa empresa, y Yi-Wan en Una pide a todos que se cambien y alisten regalos porque irán a ver a los padres de Mio. Para cuando llegan, Una estaba intentando convencer al padre. Yi-Wan comienza diciendo que está ahí en representación de los padres de Il-jung para conseguir su aprobación y que él acogió a Il-jung a los 16 años y que nunca ha hecho nada malo en esos años, que cuando se graduó comenzó a trabajar y que ahora lo hará por su familia, y le pide que vuelva a reconsiderar su decisión. La madre lo acepta y aunque el padre no llega a decir que sí, su esposa se lo lleva para aliviar toda la tensión. Y ya luego están ahí todos comiendo y tomando. Y Yi-Wan, como ya sabemos, con un solo vasito ya está todo ebrio. Llegan a casa y ahí recostados comienzan a hablar de lo que pasó, y Una pregunta si acaso no ha pensado él también en casarse, y él responde que no, que los hombrecitos lo necesitan y que ellos necesitan casarse primero. Una está que no se lo cree y se va. Obvio, Yi-Wan sabe que ella se ha enojado, pero no sabe por qué. A la mañana siguiente, Una está celebrando con los hombrecitos porque ha llegado a los 10.000 suscriptores y le preguntan si deberían hacer algún evento para celebrarlo. Y cuando Yi-Wan se entera, comienza a celebrarlo con ella, hasta que ella recuerda lo que le dijo y termina diciendo que tiene que irse para desayunar con Mio, y todos los hombrecitos ya están ahí preguntándole a Yi-Wan qué hizo. Yi-Wan va en el auto con Il-jung y este le cuenta que su papá ha comenzado a llamar a los ex miembros de su mafia, pero no se imaginan que los matones han ido a buscar a los ex miembros para obligarlos a unirse nuevamente. Yi-Wan va a hablar con Hugh sobre lo que está haciendo su padre y que están trabajando tras una empresa de licores para limpiar el dinero que recaudan ilícitamente, y quien se encarga de esa empresa es Kang-il, así que Yi-Wan se ofrece a ir para hablar con él para obtener más información. Yi-Wei está ansioso por saber a quién pondrá su jefe como líder del clan. Realmente espera que no esté pensando en Yi-Wan. En eso, Kang-il recibe una llamada de Yi-Wan. No contesta, pero tampoco se lo comenta a Yang-Wei. Pero Yang-Wei lo sospecha. Kang-il devuelve la llamada y queda en reunirse con Yi-Wan. Esa noche, Yi-Wan llega a casa con flores y un regalo. Busca una, pero no contesta, así que entra a cambiarse sin saber que ella está escondida ahí porque también tiene un regalo. Y cuando ella sale a sorprenderlo, lo ve cambiándose y de inmediato se da la vuelta y el apurado se cambia. Ella le entrega un cupcake y él le da las flores felicitándola por sus suscriptores. Y va por el otro regalo, pero recuerda que lo dejó en su oficina. Así que improvisa y le hace corazoncitos con sus dedos y le dice que desde ahora siempre estará a su lado. Al día siguiente,
tienen una junta de directorio y antes de que Ji-won vaya, Il-jung le informa que 2 directivos continúan relacionándose con el clan de Yang-wi. Mientras tanto, el papá de Ji-won ha entrado a la sala de reunión con sus matones. Llega Ji-won y ordena que cualquiera que no sea de su empresa que se vaya, pero ninguno se mueve. El papá comienza a decir que la empresa volverá a lo que era antes, y entre los directivos comienzan a formarse bandos y a atacarse físicamente hasta que Ji-won pone un alto y todos terminan yéndose. Ji-won conversa con los 2 directivos y les pide que resistan un poco más, pero ellos le dicen que prefieren salvar su pellejo y renunciar y volver con su papá. Y no son los únicos, otros también están renunciando. Por otro lado, Yui le dice a su jefe que Eun-ah es el punto débil de Ji-won y que justo ahora tiene un evento al aire libre y podrían ir, pero el papá hace una comparación entre él y su hijo que no le gusta para nada. Está lleno de furia. A nadie le gusta que lo comparen. Mientras tanto, Eun-ah está esperando a que Ji-won llegue a su evento, pero él está en la oficina pensando en lo que hará. Ya se hizo de noche y Eun-ah está terminando de limpiar con el fiscal. Ella va en su camino a echar la basura y no nota que Yang-wi la observa. En eso, un matón la sujeta y grita y Hyun-woo va hacia ella y la protege recibiendo un ladrillazo en la cabeza en lugar de ella. Hyun-woo cae y Ji-won llega y observa la escena. Y se cruza con Yang-wi queriendo huir, quien al verlo saca una navaja y comienza a querer atacarlo, pero Ji-won furioso lo golpea diciéndole que le advirtió que no se metiera con ella. Llega la policía y sujeta a Ji-won, quien no deja de mirar el rostro de una asustada. Ambos van a la comisaría y Eun-wi andaba culpando a Ji-won hasta que la policía dio con los antecedentes de los dos, mientras que Hyun-woo ya ha despertado pero se quedará unos días en observación, pero él decide no quedarse y envía a Eun-ah y a Dong-hee a casa. Hyun-woo llega a la comisaría y declara que intentaron raptar a Eun-ah y que él fue herido en ese intento y que el culpable es Yang-wi. Incluso da los datos de los otros 2 que huyeron y pide que se inicie un proceso para ellos. Y sobre Ji-won, él declara que llegó después y que los ayudó. Salen y Hyun-woo la reclama por no proteger a Eun-ah y que fue su culpa por confiar en alguien como él. Ji-won sale y justo llega su padre. En eso, aparece una preocupada por Ji-won y Ji-won, para no exponerla a más peligros, le dice que se vaya. Y él va por otro lado, hasta que su papá le grita que regrese a donde pertenece y que él nunca cambiará. Ji-won se va sin mirar a Eun-ah. Eun-ah llega a casa y va directo a su cuarto mientras que Ji-won estaba en su oficina con un montón de cartas de renuncia y pensando en la mirada de Eun-ah. Ella lo llama pero él decide ignorarla. Al día siguiente, Il-jung le sugiere a Eun-ah irse por un tiempo con Mio y los hombrecitos al insistirle, ella acepta. Y Jae-soo, al ver que Ji-won podría darse por rendido, le dice que él, siendo menor, ha dado la cara y se ha hecho responsable de todos ellos y por eso lo considera su hermano mayor y que podrá superar esto, que es capaz porque él es Ji-won. Ji-won se reúne con Kang-il y le pregunta dónde está el libro contable con los fondos ilícitos, y cuando no quiere decirle, le pregunta por qué sigue al lado de su padre si sabe que en cualquier momento puede hacerlo a un lado, a lo que Kang-il responde que no sabe de qué otra manera vivir, y igual le dice que sí lo sabe, solo que no ha querido intentarlo, y agrega que no se va a rendir porque tiene algo que proteger, y que si cambia de opinión, que se lo haga saber, y se va. Algunos días después, por obra de Yena y Eun-ah, se reúnen con Hong-ki para mostrarle una propuesta. Él un poco incómodo al inicio porque se supone que no debe contactar a Eun-ah y sabe que ellas no se llevan tan bien, pero ve que su propuesta es hacer un video juntas y Eun-ah le dice que hará cualquier cosa por ayudar. Más tarde, los 3 llegan a la casa porque van a filmar el video y Eun-ah se sorprende a ver el set y está con un poco de envidia. Y ahora, Hyun-woo ayuda a provocar un poco a Yang-wi, diciéndole que su jefe fue a la comisaría, pero que en ningún momento habló para que lo saquen, y que quizás ahora sea Kang-il quien ocupe su lugar. Yena, Hong-ki y Eun-ah van saliendo y se cruzan con Ji-won, que solo le pide a Dong-hee que la lleve a su casa, pero luego se arrepiente y dice que la llevará. Eun-ah le pregunta por qué la aleja y que le dijo que eran familia y que tiene miedo pero no por lo que le pasó, sino porque él no está a su lado y que termina alejándola y que quiere estar con él. Ji-won ya no se aguanta y la abraza.
La lleva a casa de Mio y en el auto él le coloca el collar que le compró la otra vez y le dice que se siente muy ansioso porque no quiere que salga herida y que no quiere perderla, y le pide que lo espere un poco más. Se despiden y al ratito Kangi lo llama para decirle que los libros están en la fábrica de licores y le da la clave. Al día siguiente, el challenge que han hecho Yena y Yuna se ha hecho viral y ya ha llegado a oídos de Yiwan. Lo ve e Il-jong le cuenta de la calma después de la tormenta que ha significado para todos en la empresa de ese video y que la respuesta de los clientes ha sido positiva. Mientras tanto, Yesu recibe la llamada de Taepyeon y le dice que vaya a verlo si es que no quiere un escándalo en la empresa. Por otro lado, Yewi ha pagado la fianza y saldrá libre, pero deberá usar un grillete para saber su localización. Y Yesu va a ver a Taepyeon y este lo recibe con bofetadas diciéndole que un niño que lo ha traicionado 2 veces no merece perdón. Y de inmediato Yesu se arrodilla y ruega que perdone a Yiwan y si quiere que lo castigue a él en su lugar. Más tarde, Il-jong le comenta a Yiwan que todo va encaminándose de nuevo en la empresa y Yiwan contesta que es bueno saber que cuando no esté ahí, él cuidará bien de la empresa y sus empleados. Y más tarde, mira a escondidas a Yuna. Está conteniendo sus lágrimas. Más tarde, Yiwan llama a Hyunwoo diciéndole que está en la fábrica de licores para sacar el libro contable y que envíe policías en media hora, que sabe que la evidencia obtenida ilegalmente no es válida como tal, pero que si lo arresta podrá usar la evidencia. Hyunwoo intenta detenerlo, pero él ya apagó su celular. Yiwan entra y ve que fue una trampa, y se da cuenta que tienen a Yesu atado. El papá tiene en su mesa todos los libros y se los tira. Yiwan solo pide que liberen a Yesu y su padre responde que lo hará solo si acepta vivir como su hijo o que puede intentar liberarlo con su propia fuerza y que ya sabe que la manera de salirse del clan es derrotando a su contrincante. Comienzan a golpear a Yesu y Yiwan va a recibir los golpes en su lugar y le dice que antes tenía miedo de él pero que ya no, y que no seguirá sus órdenes y comienzan a golpearlo más y más. Yiwan reúne fuerzas para levantarse y su papá va a decirle que si ha recapacitado podrá irse. En eso entra muy furioso directo a apuñalar al papá. Pero Yiwan se interpone y es él quien la recibe en su lugar. En ese momento llega Hyunwoo y se presenta como fiscal y va hacia Yeonwoo para retenerlo. La policía aparece después, detienen a todos y se llevan los libros. Yiwan es llevado de emergencia. Todos los hombrecitos, Hyunwoo y Yuna van con él, llamándolo. Ha entrado a operación y todos esperan ansiosos. El diagnóstico es daño cerebral por el sangrado y ha entrado en coma. Y lo están manteniendo vivo con la medicación, pero no pueden asegurar que despierte. Los hombrecitos comienzan a pedirle que despierte y le hacen masajes. Yuna pide a todos que se vayan al trabajo y que ella se quedará, y que piensen que eso es lo que él querría, que sigan adelante con su trabajo. Hyunwoo está interrogando a Taepyeon, pero él no quiere hablar. Solo pregunta si Yiwan ya despertó. Han pasado unos días y Yiwan no despierta aún y Yuna no se ha separado de él. Yesu le lleva unas cosas y se queda un ratito con él y comienza a decirle que despierte para que Yuna no siga triste. En eso ve una cana y al quitársela, Yiwan mueve un dedo. Luego su mano, y comienza a decir que le duele, y que deje de jalarle el cabello. Yesu comienza a gritar llamando al doctor y a llorar mientras agradece. Yuna entra al cuarto y lo encuentra de pie en la ventana. Ambos se abrazan y lloran. Ella le agradece por despertar y él se disculpa por tardar tanto en hacerlo. Todos los hombrecitos, amigos y conocidos comienzan a celebrar que Yiwan ha despertado. Y cuando Hyunwoo se entera, se lo dice a Taepyeon, y él luce aliviado y pide que comience el interrogatorio. Más tarde, Hyunwoo va a contarle a Yiwan que su papá comenzó a aceptar todos los cargos cuando se enteró que había despertado y que por lo menos tendrá 5 años o más. Yiwan responde que no se siente aliviado por eso, que sabe que eso no tiene final y que solo le queda trabajar duro y vivir cada día. Días después, va a prisión a decirle a su papá que el lazo de padre e hijo no es fácil de cortar, pero que si llega a verlo de nuevo como alguien completamente diferente, le gustaría cumplir ese rol de hijo. Su papá responde que no lo volverá a ver y que tampoco espera nada de él y que
ya no es su hijo. Más tarde, están celebrando su regreso a la casa, pero él solo quiere estar con Una, así que finge dolor para salir de la celebración. Ella le cambia las vendas de la herida y él le cuenta que fue a ver a su padre, y le pide que se queden juntos esa noche y besándose, se dicen que se aman. Ha pasado casi un año y están celebrando los 100 días de la bebé de Mio e Il-jung. Los hombrecitos le preguntan a Yiwan para cuándo se casa, y Hong-ki comenta que cuando lo haga todos deberán irse de la casa, y ellos comienzan a preguntar el por qué, mientras que Yiwan, al ver a Ona con la pequeña, ha comenzado a imaginarse como una familia. Ahora, Ona anda con mucho trabajo y ya ha superado el 1.000.000 de suscriptores y acaba de nuevo la pregunta de cuándo se casa. Y ella responde que está bien por ahora con una sobrina. Esto lo escucha Yiwan y está algo decepcionada. A solas, Yiwan intenta sacar el tema de la boda, pero no puede porque algo los interrumpe cuando va a decir algo. Al día siguiente, es el evento de Una con sus pequeños suscriptores. Llega Yiwan y no puede dejar de observarla. Van conversando por el parque esa noche y ella le agradece por mostrarle el camino para hacer lo que realmente le gusta. Y él quiere hacer la propuesta, pero recibe una llamada de Il-jung, quien se da cuenta del momento que ha interrumpido. Y le dice si acaso piensa hacer la propuesta sin entregarle nada, y que debe ser un momento preparado. Por otro lado, la asistente de Hyun-woo le pregunta si acaso sigue viendo los videos de Una, y él responde que a pesar de ya no tener un interés amoroso en ella, quiere saber que le va bien y que quiere su felicidad, y que por ahora no cree que pueda tener sentimientos similares hacia otra persona. Ella luce algo decepcionada. Esa noche, Una llega a casa y el jardín de la nada se enciende y la cápsula aparece en el jardín. Ella abre la lata y en la tarjeta Yiwan le agradece por siempre jugar con él y que siga haciéndolo de ahora en adelante. Yiwan aparece en traje diciéndole que antes le dijo que le había mostrado el camino y que es al revés porque ella es quien hace que él quiera ser mejor persona y que no importa lo que pase, no la dejará. Que quiere suscribirse a su vida y que siempre quiere darle me gusta. Y saca el anillo preguntándole si acepta. Una asiente, él le coloca el anillo y se abrazan, agradeciéndose mutuamente, para luego besarse. Todos los hombrecitos escondidos celebran. Días después, los hombrecitos le regalan una camioneta a Una, como regalo por su boda. Le piden que cuide a Yiwan y le agradecen por aceptarlos, y hacerles saber y sentir que también son bienvenidos. Todos juntos van caminando al gran evento de Una en un teatro.